La ciudad ya había decidido que Lucía era culpable mucho antes de escuchar cualquier explicación posible. Para todos ellos, ella era simplemente la chica peligrosa que apuñaló al mejor amigo de su hermano. Nadie cuestionaba nada, porque los rumores siempre viajan más rápido que la verdad más incómoda. Aquella noche, las sirenas teñían de rojo las paredes viejas del barrio mientras la gente observaba curiosa. Lucía permanecía sentada en la acera inmóvil, con las manos ensangrentadas y la mirada perdida completamente. No lloraba ni respiraba con normalidad, como si su mente hubiera quedado atrapada en un espacio sin tiempo. Una paramédica intentó hablarle con suavidad, intentando descubrir su nombre o alguna señal de reacción emocional. Pero Lucía no respondió nada porque estaba hundida en un silencio que parecía imposible de romper. Detrás de ella el cuerpo de Mateo yacía en el suelo, rodeado de gritos y pasos desesperados. Una botella rota brillaba bajo la luz policial, recordando a todos que algo irreparable había ocurrido allí. Varios curiosos grababan la escena con sus teléfonos, buscando convertir una tragedia en un espectáculo. Otros susurraban que ella siempre había sido rara, intensa, diferente, casi como si esperaran algo así. Lo que nadie sabía realmente era que aquel acto no nació de un impulso violento o irracional. La historia había comenzado mucho antes, en un baño lleno de vapor y un clic que cambió su destino. Ese clic capturó algo que nunca debió ser visto, algo que destruyó su vida sin dejarle salida alguna. Lucía llevaba meses cargando un peso emocional que nadie quiso reconocer por miedo o simple indiferencia. Había sido humillada, ridiculizada y atacada por personas que jamás entendieron el daño que provocaban. Cada rumor la hacía más frágil. Cada burla la empujaba hacia un abismo emocional más oscuro todavía. Y aún así nadie notó el detalle más inquietante cuando la policía la levantó del suelo. Lucía no parecía sorprendida por lo ocurrido. No mostró angustia, negación ni intento de huida. Su expresión revelaba algo diferente. Una mezcla de shock profundo, alivio inesperado y miedo silencioso. Era como si parte de ella comprendiera que la pesadilla finalmente había llegado a un punto final. Un punto final trágico, sí, pero también un corte abrupto en una dor torturante que no terminaba nunca. Mientras la colocaban dentro del coche policial, un pensamiento frío cruzó su mente dañada. Ellos no saben la verdad, murmuró en silencio, sin esperar que alguien pudiera escuchar esas palabras. Porque la verdad estaba escondida bajo capas de vergüenza, silencio y crueldad que nadie quiso enfrentar. Una verdad que había devorado su autoestima, su estabilidad emocional y cada parte de su vida cotidiana. La noche parecía haber concluido el caso, pero todo era apenas el inicio de una historia devastadora, porque Lucía no mató por odio, ni por rabia, ni por un impulso repentino y sin sentido. Lucía mató por miedo, un miedo profundo que había sido sembrado mucho tiempo antes del crimen. Todo comenzó meses antes, en una tarde común que jamás debería haber marcado el destino de Lucía. Mateo había ido a la casa para esperar a su hermano, como hacía todos los fines de semana. Nadie imaginó que ese día él cruzaría un límite que destruiría una vida para siempre. La puerta del baño quedó entreabierta por accidente mientras Lucía se duchaba tranquilamente, sin sospechar nada. El vapor cubría las paredes, y la joven cantaba suavemente, viviendo un momento íntimo y completamente inocente. Fue entonces cuando Mateo pasó frente al baño y notó la figura de Lucía detrás del vidrio empañado. Podría haberse alejado, podría haberse retirado en silencio, podría haber respetado su privacidad absoluta. Pero una idea irresponsable y cruel cruzó su mente en cuestión de segundos, sin considerar las consecuencias. Mateo sacó su celular lentamente, miró hacia los lados y sonrió como si nada malo estuviera ocurriendo. Con un clic rápido y silencioso, tomó una foto de Lucía completamente desnuda, mientras ella seguía desprevenida. Ese clic, tan simple y tan pequeño, marcó el inicio de un infierno que cambiaría todo para siempre. Mateo observó la imagen por unos segundos, riendo para sí mismo como si fuera una broma adolescente más. No tardó en enviarla a un amigo cercano, acompañado de un comentario humillante que aumentaba la crueldad. «Solo es una broma», escribió Mateo, sin pensar que aquella acción destruiría la vida emocional de una joven. En pocos minutos, la foto circuló entre varios chicos que la compartían, sin remordimiento ni sensibilidad alguna. Para cuando Lucía salió de la ducha, secándose tranquilamente, ya se había convertido en objeto de burla. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando, ni sospechaba que algo irreparable acababa de comenzar allí. Todo parecía normal, pero un veneno silencioso ya se expandía por los teléfonos del pueblo entero.
El desastre se volvió real cuando, horas después, Lucía comenzó a percibir miradas extrañas en la rúa. Algunas personas rieron cuando ella pasó, otras cuchichearon y escondieron sus teléfonos rápidamente. Una sensación fría recorrió su cuerpo, aunque no entendía todavía lo que estaba ocurriendo alrededor. El impacto final llegó cuando una compañera de escuela le mostró la foto directamente, sin piedad alguna. Lucía sintió que el corazón le caía al suelo, que la respiración desaparecía completamente en segundos. El mundo comenzó a girar lentamente, mientras sus manos temblaban y su piel perdía todo su color. El baño, la ducha, su cuerpo expuesto, todo había sido traicionado por alguien que conocía desde niña. Las risas a su alrededor se multiplicaron como un eco cruel que machacaba su mente sin descanso. Esa tarde, Lucía dejó de sentirse segura en su propio cuerpo, como si hubiera sido invadida totalmente. La humillación creció con rapidez, alcanzando cada rincón de la escuela, y después todo el pueblo pequeño. No era solo una foto filtrada. Era un ataque directo a su privacidad, su dignidad y su inocencia perdida. A partir de ese día, Lucía comenzó a cargar un dolor profundo que nadie pudo ver ni quiso enfrentar. Pero Mateo aún guardaba un detalle oscuro que nadie conocía, algo que pronto empeoraría todo aún más. Y aunque Lucía intentó seguir adelante, la herida ya había empezado a infectarse sin posibilidad de cura. Lo que vendría después sería mucho peor que una imagen compartida. Sería una caída emocional sin retorno. Los días siguientes fueron una tortura constante para Lucía, mucho más cruel de lo que cualquiera imaginaba. Cada vez que salía a la calle, sentía docenas de ojos clavados en su cuerpo, sin ningún tipo de compasión. Las risas detrás de ella se convertían en cuchillos invisibles que cortaban su autoestima lentamente y sin pausa. Los mensajes en redes sociales comenzaron a llenarse de insultos disfrazados de bromas entre adolescentes. Algunos chicos escribían comentarios degradantes, mientras otras chicas repetían rumores para sentirse superiores. Lucía veía su nombre repetido en publicaciones anónimas, que la ridiculizaban cruelmente sin ningún miedo. En la escuela, los pasillos se transformaron en un territorio hostil donde cada paso parecía un suplicio. Los murmullos crecían cuando ella pasaba, como si todos esperaran una reacción que nunca llegaba realmente. Lucía bajaba la mirada, respiraba profundamente y trataba de ignorar un dolor que se volvía insoportable. El hermano de Lucía intentaba protegerla, pero él también sufría la presión de los comentarios hirientes. Algunos amigos de Mateo lo acusaban de encubrirla, como si Lucía fuera responsable de su propia humillación. Incluso algunos profesores empezaron a tratarla con una mezcla de lástima fría y distancia incómoda. La situación empeoró rápidamente cuando empezaron a circular versiones distorsionadas del incidente. Algunos aseguraban que Lucía posó para la foto, otros que lo hizo para llamar la atención. La mentira se esparció como fuego, y nadie se esforzó en verificar los hechos reales de la situación. En casa, el ambiente se volvió pesado, lleno de silencio, preocupación y noches interminables de inquietud. Su madre intentaba conversar con ella, pero Lucía evitaba cualquier tema por vergüenza y profundo agotamiento. Su padre insistía en ignorar los rumores, aunque no sabía cómo proteger la filla de tamaño sufrimiento. Con el pasar de las semanas, Lucía comenzó a mostrar señales claras de depresión que nadie interpretó bien. Perdió interés en estudiar, dejó de responder mensajes y evitó mirar su reflejo en cualquier espejo. Sentía que su cuerpo ya no era suyo, como si hubiera sido robado y expuesto sin permiso ni consideración. Los ataques de ansiedad surgieron de forma abrupta, con respiración acelerada y temblores que la paralizaban. A veces despertaba en la madrugada recordando la foto, sintiendo nuevamente la humillación que la destruía dentro. Tenía la sensación constante de que todos hablaban de ella, incluso cuando nadie decía realmente su nombre. Pero, golpe más devastador llegó una tarde, cuando un colega le mostró una nueva información perturbadora. No era solo una foto publicada en secreto. Existía un grupo privado dedicado a compartir imágenes íntimas. Ese grupo incluía a varios chicos del pueblo, muchos conocidos, otros completamente inesperados para ella. La revelación cayó como un rayo sobre una herida que ya estaba profundamente abierta
y sangrando emocionalmente. Lucía descubrió que la foto había sido comentada, editada y burlada repetidas veces en aquel espacio secreto. Los comentarios eran extremadamente ofensivos, degradantes, y trataban su intimidad como un simple entretenimiento. En ese momento, algo empezó a quebrarse dentro de ella de manera lenta, silenciosa y extremadamente peligrosa. No era apenas tristeza, era una sensación de vacío profundo, mezclada con miedo intenso y vergüenza absoluta. Lucía comenzó a sentir que había perdido todo control sobre su propia vida, su imagen y su dignidad personal. La ciudad no sabía, pero una tormenta emocional estaba formándose dentro de ella, creciendo cada día más. Y aunque nadie lo veía, Lucía se estaba hundiendo en un pozo oscuro del cual sería casi imposible escapar. La humillación había iniciado el dolor, pero lo que vendría después sería mucho más destructivo para su mente. Pasaron algunos meses y Lucía intentó recuperar una parte mínima de la vida que había perdido. Empezó a salir de casa un poco más, aunque aún sentía un miedo profundo al enfrentar miradas ajenas. Decidió asistir a una pequeña reunión en un bar local, acompañada por 2 amigas de confianza. El ambiente era tranquilo, con música ligera y conversaciones dispersas entre grupos de jóvenes conocidos. Lucía intentaba relajarse, aunque cada sonido fuerte hacía que su corazón latiera con mayor intensidad. Aún así, quería demostrar que la vergüenza no podía controlarla eternamente, aunque eso fuera una ilusión. Todo cambió cuando la puerta del bar se abrió y Mateo entró acompañado por varios amigos ruidosos. Él parecía más confiado que nunca, exhibiendo una arrogancia que hacía parte de su personalidad de recente. Llevaba unas cervezas en la mano y una sonrisa despreocupada que aumentaba la tensión en el ambiente. Lucía sintió una punzada en el pecho cuando lo vio, como si su cuerpo reconociera inmediatamente el peligro. Bajó la mirada y respiró hondo, esperando que él no se acercara ni dijera absolutamente nada. Pero Mateo la vio rápidamente, y su expresión cambió en un gesto burlón que todos notaron claramente. Se acercó lentamente, acompañado por risas mal disimuladas de sus amigos que observaban la escena con interés. Lucía sintió sus manos temblar, y su mente comenzó a ficar nebulosa conforme Mateo disminuía a distancia. Ella sabía que nada bueno podía surgir de ese encuentro, especialmente con él en estado de embriaguez. Mateo se paró frente a ella, inclinándose apenas para forzar contacto visual que ella intentaba evitar. Su voz salió cargada de sarcasmo, como si necesitara demostrar poder, frente a todos los presentes allí. Hacía tiempo que no te veía por aquí, Lucía. ¿Dejaste de dar shows en la ducha?, dijo en voz alta. Las risas inmediatas del grupo fueron tan hirientes que Lucía sintió una presión insoportable en el pecho. Sus amigas intentaron intervenir, pidiéndole a Mateo que se retirara y dejara de comportarse como un idiota. Pero él continuó, disfrutando cada reacción, alimentando su ego con la humillación ajena, sin remordimiento. Lucía mantuvo la cabeza baja, pero su respiración comenzó a acelerarse de forma evidente y preocupante. Los sonidos del bar parecían distorsionarse, como si cada persona estuviera observándola sin piedad alguna. El recuerdo de la foto volvió a su mente con una fuerza brutal, provocando un choque emocional devastador. Mateo se acercó aún más, ignorando completamente la incomodidad que él mismo estaba causando en la joven. Su tono fue más bajo, pero suficientemente alto para que quienes estaban cerca escucharan cada palabra cruel. «Relájate, todos ya te vieron así. No tienes nada que esconder, ¿verdad?», murmuró con burla venenosa. La frase atravesó a Lucía como una cuchillada, rompiendo cualquier resquicio de calma que todavía conservaba. Un zumbido comenzó a llenar sus oídos, impidiendo que pudiera pensar con claridad en ese momento crítico. Sintió sus piernas debilitándose, como si el suelo estuviera moviéndose bajo sus pies sin previo aviso. Mateo dio un paso atrás y levantó su botella, riendo como si todo fuera un espectáculo creado para él. «Vamos, Lucía. ¿Te vas a ofender por una simple broma? Todos sabemos que eres muy sensible», añadió. En ese instante, algo dentro de ella dejó de resistir, como si una barrera emocional finalmente se rompiera. Su respiración se volvió entrecortada, sus manos sudaban, y su visión comenzó a emborronarse peligrosamente. El ruido, las risas, el olor del bar,
Todo se combinó para empujarla hacia un estado mental irreconocible. Y justo en ese momento, Lucía retrocedió, tropezó con una mesa y varias botellas cayeron al suelo rápidamente. El vidrio se quebró con un sonido agudo, casi simbólico, que marcó un antes y un después en su vida. Las piezas brillaron bajo la luz tenue del bar, reflejando un destino trágico que estaba por desatarse, porque en el siguiente instante, Lucía ya no era la misma, y Mateo no sabía que había cruzado una línea fatal. El bar quedó en silencio por un segundo después del sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo. Lucía permaneció agachada, respirando con dificultad, intentando entender por qué su cuerpo temblaba tanto. Cada fragmento de vidrio parecía brillar como un recordatorio cruel de todo el dolor acumulado dentro. Mateo aprovechó el momento de vulnerabilidad para acercarse más, ignorando completamente la gravedad emocional. Sus amigos observaban la escena con sonrisas nerviosas, esperando otra broma cruel que los hiciera reír nuevamente. Lucía intentó levantarse, pero su visión nublada hacía que cada movimiento pareciera lento e imposible. Mateo inclinó la cabeza hacia ella, como si disfrutara de tener el control absoluto en ese instante concreto. Su voz se volvió más baja, venenosa y calculada, destinada únicamente a destruir lo que quedaba de la joven. Relájate, Lucía. Si querías atención, podrías haber hecho otro video como el del baño, murmuró lentamente. La frase entró directamente en su mente como un golpe feroz que apagó cualquier pensamiento racional restante. Lucía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, como si el bar entero se hubiese quedado sin oxígeno. Los sonidos desaparecieron, las personas se difuminaron y solo quedó el eco de aquella frase, imperdonable. Revivió en segundos la humillación de la foto, las risas, los mensajes, los insultos, los meses de tortura. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, empujado por un miedo visceral que llevaba demasiado tiempo escondido. El mundo se tornó borroso y opaco, como si estuviera observándolo desde fuera de su propio cuerpo. Las manos de Lucía comenzaron a moverse sin control, buscando apoyo entre los restos de vidrio esparcidos. Uno de los fragmentos cortantes quedó bajo sus dedos, frío, afilado y terriblemente accesible. Ella lo tomó sin pensar, impulsada por un estado de disociación donde solo existía el instinto de protección. Mateo dio un paso adelante, aún riéndose, incapaz de notar que la situación había cruzado una frontera peligrosa. Su expresión confiada reforzaba la sensación de amenaza en la mente de Lucía, que ya no distinguía la realidad. El miedo se transformó en pánico absoluto, mezclado con un desespero profundo que quebraba toda racionalidad. Vamos, Lucía, no hagas drama, ya todos te vieron desnuda, añadió él con una sonrisa oscura y desalmada. Esa segunda frase fue el golpe final, el detonante definitivo, la chispa que incendiaría cualquier resquicio de sanidad. En ese momento, Lucía dejó de oír, dejó de ver y dejó de sentir cualquier cosa que no fuera terror. El fragmento de vidrio brilló en su mano como un arma improvisada nacida del caos emocional que la dominaba. Su respiración era rápida, irregular, y su mente quedó atrapada en un túnel oscuro sin salida posible. Todo pasó en cuestión de segundos, pero para ella fue una eternidad repleta de miedo absoluto. Mateo extendió la mano para sujetar su brazo, sin entender la reacción que estaba a punto de desatarse. El contacto físico fue interpretado por Lucía como un ataque, como una nueva invasión a su cuerpo fragilizado. Un impulso primario surgió desde el centro de su pecho, empujándola hacia una acción irreversible. Ella levantó el vidrio con movimientos torpes, guiada por una mezcla de pánico, dor y profunda confusión mental. Alrededor, nadie reaccionó a tiempo, porque todos pensaron que todo seguía siendo solo otra discusión absurda. Pero los ojos de Lucía ya no eran los mismos. Reflejaban un vacío enorme, una dor enloquecedora, un miedo mortal. Y justo antes del golpe, un último pensamiento cruzó su mente, como un susurro desesperado y silencioso. No quiero más dolor. La frase resonó dentro de ella con una fuerza que ninguna lágrima habría podido expresar esa noche. Porque en ese instante, Lucía ya no estaba actuando contra Mateo, estaba actuando contra todo su sufrimiento.
Lo que vino después fue rápido, trágico y completamente irreversible, marcado por un grito ahogado y brutal, y aunque nadie lo sabía aún, ese instante cambiaría para siempre la historia de todos los presentes ahí. El movimiento fue tan rápido que nadie en el bar logró entender lo que estaba ocurriendo realmente. Lucía se levantó con torpeza, como si su cuerpo estuviera funcionando bajo un impulso ajeno a ella misma. El fragmento de vidrio brilló en su mano, reflejando una luz tenue que anunciaba una tragedia inevitable. Mateo dio un paso hacia atrás cuando notó el cambio repentino en la mirada perdida de la joven. Su sonrisa desapareció lentamente, reemplazada por una expresión confusa que mezclaba sorpresa y ligero temor. Él levantó una mano para detenerla, pero su gesto llegó demasiado tarde para evitar el desastre. Lucía avanzó con un movimiento corto, impulsivo, nacido de un miedo absoluto que ella no conseguía controlar. El vidrio atravesó el espacio entre ellos como si algo hubiera desconectado la realidad de manera abrupta. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Mateo cuando sintió el golpe en su costado izquierdo. Las personas más cercanas reaccionaron con gritos, retrocediendo rápidamente para evitar envolverse en la escena. El bar se llenó de caos, ruido y confusión, mientras algunos derramaban bebidas intentando alejarse del peligro. Mateo presionó la herida con ambas manos, respirando con dificultad, intentando entender qué había ocurrido. Lucía quedó inmóvil por un instante, con el fragmento todavía en la mano, sin comprender lo que había hecho. Su rostro se transformó en una máscara de shock absoluto, incapaz de procesar el peso de ese acto repentino. La respiración acelerada le quemaba el pecho, como si su cuerpo estuviera entrando en un colapso emocional. Mateo dio unos pasos atrás, tambaleando, chocando contra una mesa que se movió violentamente por el impacto. Su camiseta comenzó a teñirse de rojo, extendiendo una mancha creciente que aumentaba la desesperación general. Uno de sus amigos intentó sujetarlo, mientras otro gritaba pidiendo ayuda a cualquier persona cerca de la salida. Lucía soltó el vidrio finalmente, que cayó al suelo produciendo un sonido seco lleno de significado trágico. Ella estiró las manos hacia Mateo intentando ayudarlo, pero sus movimientos eran lentos y completamente torpes. Sus palabras salían entrecortadas, temblorosas, formando apenas un murmullo difícil de comprender para cualquiera. No fue mi culpa. Yo solo tenía miedo. Por favor, entiende, repetía Lucía con la voz quebrada y desesperada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no conseguían caer, como si su tristeza hubiese quedado congelada. Varias personas la empujaron hacia atrás, gritando que se alejara, tratando de proteger al joven herido. El hermano de Lucía llegó corriendo, pálido, sin comprender cómo su amiga de infancia estaba así frente a él. Tomó a su hermana por los hombros, intentando sacudirla para traerla de vuelta al estado consciente normal. Pero Lucía parecía encerrada en un trance profundo, repitiendo «no quería hacerlo», una y otra vez sin parar. Mientras tanto, Mateo cayó de rodillas lentamente, dejando escapar un gemido bajo que heló a todos presentes. Uno de sus amigos llamó a emergencias, explicando entre sollozos que había demasiada sangre en la escena. El joven intentó hablar, moviendo los labios con dificultad, luchando para decir algo importante antes de caer. Lucía lo escuchó intentar pronunciar su nombre, y eso la dejó paralizada, incapaz de reaccionar o huir. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, aproximándose con rapidez hacia el bar lleno de tensión. El ambiente estaba cargado de miedo, rabia, confusión y un silencio pesado que cortaba cualquier esperanza. Mateo levantó la cabeza un último momento, buscando a Lucía con una mirada débil y casi irreconocible. Sus labios temblaron al formar una frase que nadie entendió completamente, pero que ella escuchó claramente. Ese susurro final cayó sobre Lucía como un golpe brutal, cambiando su respiración y helando su corazón. Porque lo que Mateo dijo antes de desmayarse no fue una acusación, fue una confesión que nadie esperaba. Una confesión que alteraría toda la historia y revelaría un secreto oscuro que él cargaba en silencio. Y mientras las luces de la ambulancia iluminaban el bar, Lucía comprendió que su vida acababa de romperse, no solo por lo ocurrido, sino por lo que estaba por descubrir cuando todo finalmente saliera a la luz. La ambulancia tardó apenas unos minutos en llegar,
Pero para Lucía, todo pareció moverse extremadamente lento. Cada paso, cada grito y cada respiración sonaban como si estuvieran envueltos en una niebla demasiado espesa. Aún así, lo único que resonaba en su mente era la frase que Mateo había susurrado antes de desmayarse. Nadie más lo escuchó realmente, porque todos gritaban, corrían o intentaban detener el sangrado rápidamente. Pero Lucía sí lo oyó con absoluta claridad, como si esas palabras hubieran sido pronunciadas directamente al alma. Lucía, no era solo una foto, había más. Yo no fui el único, murmuró él con dificultad. Aquella frase cayó sobre ella como un peso insoportable, ampliando un dolor que ya era demasiado profundo. Durante meses, Lucía había pensado que el infierno se resumía únicamente en esa fotografía robada, pero ahora comprendía que algo mucho más oscuro estaba escondido detrás de todo lo que había sufrido. Los paramédicos levantaron a Mateo con cuidado, intentando detener la hemorragia mientras lo subían a la camilla. Su respiración era débil, irregular, como si cada segundo estuviera luchando por mantenerse consciente. Uno de los paramédicos pidió espacio, pero la mirada de Mateo seguía fijada en Lucía de forma inquietante. Ella dio un paso hacia adelante, temblando, tratando de entender qué quería decirle antes de perder el conocimiento. ¿Qué hiciste, Mateo? ¿Qué significa que no eras el único?, preguntó ella en voz baja y desesperada. Pero él ya no podía responder. Sus ojos se cerraron lentamente mientras era trasladado al interior de la ambulancia. Las personas alrededor comenzaron a murmurar, creando versiones rápidas y superficiales de lo sucedido. Algunos aseguraban que Lucía había actuado con intención, otros decían que estaba completamente fuera de control. Nadie sabía que la verdad entera era mucho más perturbadora que cualquier rumor inventado esa noche. Cuando el bar quedó un poco más vacío, uno de los amigos de Mateo se acercó con el rostro pálido. Tenía el celular en la mano, pero parecía demasiado alterado para decir algo coherente en ese momento. Finalmente reunió valor para hablar, aunque su voz temblaba como si escondiera un secreto enorme. Lucía, tienes que saber algo. Mateo tenía más cosas guardadas. No era solo una foto tuya, confesó lentamente. Ella sintió que las piernas le fallaban, pero obligó a su cuerpo a mantenerse firme frente a la revelación. El chico respiró hondo, nervioso, como si temiera que lo que estaba por decir pudiera destruirlo también. Él te vio más veces, no solo ese día. Tenía vídeos. Y no era el único grabando cosas así. Lucía quedó paralizada, como si su mente hubiera sufrido un impacto emocional que la dejó completamente vacía. El chico continuó hablando, bajando la voz para evitar que otras personas escucharan la conversación. Había un grupo privado, no era solo para compartir fotos, era algo más serio, más enfermo, continuó él. Mateo y otros chicos grababan a varias chicas del pueblo, no solo a ti, había varias víctimas. Las palabras cayeron como golpes directos al pecho de Lucía, destruyendo cualquier resquicio de estabilidad. Ella recordó cada mirada, cada risa, cada comentario durante los últimos meses, y todo cobró un nuevo sentido. No era una broma adolescente, no era un chiste cruel, no era un error impulsivo. Era un patrón de abuso, un patrón que había sido mantenido en secreto por un grupo de jóvenes que se protegían entre ellos. Lucía sintió náuseas repentinas, como si su cuerpo quisiera expulsar todo el dolor que llevaba adentro. El chico agregó algo aún más perturbador, obligándose a mirar a Lucía directamente a los ojos. Y creo que tu hermano sabía algo, no todo, pero sabía que Mateo guardaba cosas peligrosas. Aquello fue demasiado para ella. El mundo perdió estabilidad y la respiración se volvió casi imposible. La traición, la humillación, el silencio y el miedo se mezclaron en un torbellino devastador dentro de su mente. Su hermano, la única persona en quien confiaba realmente, quizá había guardado un secreto mortal. Lucía sintió que la realidad se fracturaba completamente, dejándola en un vacío emocional sin dirección ni salida. Y en ese instante comprendió algo aterrador. El problema nunca fue solo Mateo. Era algo mucho más grande.
La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Las sirenas seguían iluminando el bar cuando la policía entró apresuradamente, pidiendo a todos que retrocedieran. Los agentes separaron a los testigos rápidamente, formando un cerco que aumentaba aún más la tensión general. Lucía permanecía en un rincón, envuelta en una mezcla de silencio, shock y respiración extremadamente inestable. Un oficial se acercó y la tomó del brazo con firmeza, intentando mantener el control de la situación caótica. Ella no ofreció resistencia, porque su mente seguía atrapada en la confesión que había escuchado minutos antes. Las palabras «no fui el único» resonaban una y otra vez, destruyendo cualquier fragmento de calma dentro de ella. Mientras la escoltaban hacia el exterior, varios curiosos sacaban fotos y grababan videos para redes sociales. Algunos la insultaban abiertamente, acusándola de ser violenta, peligrosa y emocionalmente desequilibrada. Nadie mencionaba la fotografía filtrada, ni los meses de humillación, ni el grupo secreto de grabaciones. La versión que circuló rápidamente fue una historia simple. Lucía había atacado a Mateo sin provocación. Los comentarios online aparecieron en minutos, llenos de juicios rápidos y opiniones tan agresivas como ignorantes. Muchas personas repetían la misma frase superficial: «Nada justifica un ataque así», sin conocer nada real. En la comisaría, el ambiente era frío, tenso y lleno de preguntas que ella no podía responder con claridad. Un detective la interrogó con un tono duro, exigiendo explicaciones que su mente confundida no conseguía formular. Lucía repetía que tenía miedo, que Mateo la había humillado, que no quería hacer daño a nadie realmente. El detective, sin embargo, parecía más interesado en obtener una confesión rápida para cerrar el caso rápidamente. No mencionó la fotografía, no preguntó sobre acoso, ni consideró el trauma emocional que sufría la joven. Para él era solo un expediente más, otro conflicto juvenil que se había salido de control esa noche. Mientras tanto, los agentes interrogaron a los amigos de Mateo, pero muchos omitieron detalles importantes. Algunos temían ser implicados en el grupo secreto y decidieron fingir no saber nada sobre vídeos o fotos. Otros mintieron para proteger su reputación, asegurando que la burla en el bar había sido algo insignificante. El hermano de Lucía llegó desesperado, intentando explicar a los oficiales que la situación era mucho más compleja. Pero cada palabra que decía parecía hundirlo más, porque su nerviosismo generaba sospechas adicionales rápidamente. Los policías comenzaron a preguntar si él sabía algo sobre Mateo, sobre las fotos o sobre el grupo oculto. La ciudad entera empezó a difundir versiones contradictorias, creando una tormenta de rumores sin fin. Para algunos, Lucía era una víctima marcada por meses de humillación cruel y absoluta falta de apoyo. Para otros, era una joven inestable que había perdido el control y atacado sin pensar en consecuencias. La familia de Mateo usó las redes sociales para acusar abiertamente a Lucía, creando indignación inmediata. Publicaron fotos de él en el hospital, conectados a máquinas, generando una ola de odio contra la joven. Nadie hablaba del secreto oscuro que Mateo había escondido, ni de las víctimas que él y otros habían filmado. Mientras Lucía esperaba en una sala pequeña, fría e impersonal, varias lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. No lloraba por el ataque, lloraba por la traición, la vergüenza, el miedo y el peso insoportable del secreto. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pensamientos repitiendo una verdad devastadora. Nunca fue una broma, nunca fue un accidente. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. El trauma acumulado durante meses se mezclaba ahora con la culpa del ataque y el miedo al futuro incierto. Ella sabía que nadie en la ciudad tendría suficiente coraje para hablar del grupo secreto que todos temían. Pero la historia no había terminado aún, porque faltaba una pieza final capaz de reescribir toda la narrativa. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz, y que cambiaría completamente la percepción del caso. La última y más dolorosa revelación aún estaba esperando su momento para destruir lo que quedaba de estabilidad. Y cuando esa verdad apareciera, nada ni nadie seguiría siendo el mismo. Las horas siguientes fueron un torbellino silencioso para Lucía, que permaneció sentada en la sala de espera policial. El eco de las sirenas ya había desaparecido, pero su mente seguía atrapada en un laberinto de miedo y confusión. Cada respiración era pesada,
como si algo invisible aplastara su pecho y no la dejara recuperar el aire. Un oficial finalmente entró en la sala y anunció que Mateo seguía vivo, pero en estado extremadamente delicado. La noticia provocó un alivio extraño en Lucía, mezclado con culpa, miedo y una angustia imposible de describir. Ella no quería matarlo, solo quería que el dolor terminara de alguna forma que no podía controlar. El detective volvió para otra ronda de preguntas, esta vez con un tono más calculado e inquisitivo. Parecía convencido de que había encontrado un caso sencillo, ideal para cerrar con rapidez y sin complicaciones. Pero antes de que pudiera comenzar, un segundo oficial entró con un sobre sellado que cambió todo. Lo entregó en silencio, con la expresión tensa de quien sabe que algo serio está por revelarse. El detective abrió el sobre lentamente, revisando las fotografías y mensajes impresos con evidente sorpresa. Poco a poco, su expresión dura se transformó en una mezcla de incomodidad, preocupación y shock contenido. Dentro del sobre había capturas del grupo secreto, donde Mateo y otros compartían imágenes íntimas de varias chicas. Los mensajes mostraban que no era una broma, ni un error, ni un impulso. Era un esquema organizado y repetido. Había fotos de otras víctimas, conversaciones explícitas y grabaciones hechas sin consentimiento alguno. El detective levantó la mirada hacia Lucía, y por primera vez esa noche, algo parecido a empatía apareció. No dijo nada durante unos segundos, como si estuviera procesando la gravedad de lo que tenía en las manos. Finalmente, preguntó con un tono mucho más humano: ¿por qué nunca dijiste que había más involucrados? Lucía desvió la mirada y su voz salió débil, quebrada, llena de miedo acumulado durante muchos meses. Nadie me habría creído. Ellos siempre estaban juntos. Todos se protegían entre sí. Respondió lentamente. Ella sabía que enfrentar a ese grupo significaba enfrentarse también a parte de la ciudad que los respaldaba. El detective suspiró profundamente, consciente de que el caso había dejado de ser un simple ataque violento. Ahora había un delito mayor, un patrón de abuso digital y psicológico que involucraba a múltiples jóvenes. Y la ciudad que antes señalaba a Lucía como culpable, pronto descubriría una verdad que cambiaría todo. Horas después, la policía realizó búsquedas en las casas de los implicados, logrando encontrar un disco externo. Ese dispositivo contenía decenas de archivos, incluyendo grabaciones feitas sin consentimiento dentro de varias casas. El hallazgo confirmó que Lucía no había sido un caso aislado, sino una víctima más dentro de un círculo enfermizo. Pero a medida que la verdad emergía, surgieron nuevos rumores intentando proteger a algunos de los involucrados. Familias influyentes comenzaron a presionar a la policía, intentando minimizar el daño o desviar la investigación. La ciudad quedó dividida entre quienes pedían justicia real y quienes culparon a Lucía por ir demasiado lejos. El hermano de Lucía finalmente confesó que había sospechado algo, pero nunca imaginó que era tan grave. Su silencio, aunque involuntario, había colaborado para que el crimen continuara oculto durante meses enteros. Lucía lo escuchó llorar mientras pedía perdón, pero ella no sabía si algún día podría perdonarlo realmente. Cuando amaneció, la joven fue liberada provisoriamente, aunque aún sería investigada por el ataque a Mateo. Caminó por la calle con paso lento, sintiendo el peso de la noche anterior y el vacío que había dejado dentro. Nadie la esperaba afuera, y el silencio del amanecer pareció envolverla como una manta fría y pesada. Mientras avanzaba, recordó el susurro final de Mateo antes de desmayarse aquella noche en el bar. No fui el único, pero tampoco fui el peor. Esa frase quedó grabada en su mente, abriendo un nuevo miedo que aún no sabía cómo enfrentar. Porque si Mateo no era el peor, ¿quién era? ¿Y qué más habían hecho? Lucía entendió que el caso estaba lejos de terminar y que la ciudad escondía sombras mucho más profundas, sombras que estaban a punto de salir a la luz, y que podrían destruir muchas vidas más que la suya. La historia no estaba cerrada, apenas había comenzado.